El silencio es ensordecedor en las oficinas del Monumental. La tensión se puede cortar con un cuchillo. Una reunión cumbre de alto voltaje se llevó a cabo hace horas críticas, y su resultado cambiará el destino de River Plate para los próximos años. No hablamos de un fichaje más. Hablamos de la pieza central, el eslabón perdido, el heredero funcional del mediocampo. El protagonista es Federico Redondo. Gallardo, el general táctico, y Jorge Brito, el arquitecto financiero, se sentaron frente al volante central más codiciado del fútbol argentino. La propuesta fue explosiva, un ofertón histórico, una inversión récord para un jugador que aún no pisa Europa. River Plate está dispuesto a tirar la casa por la ventana para romper el mercado y asegurar al hijo de la leyenda. Hoy vamos a desnudar los detalles inéditos de esta cumbre secreta. ¿Qué cifras exactas puso Brito sobre la mesa para convencer a Redondo de ignorar el canto de sirena del viejo continente? ¿Cuál fue el argumento táctico que usó Gallardo para seducirlo, ofreciéndole el rol de 5 indiscutido, el eje de la nueva máquina de presionar? Y, lo más importante, la sombra alargada de Fernando Redondo. ¿Qué peso tiene el apellido en esta decisión y cómo afecta la presión histórica de la camiseta de River Plate? ¿Está dispuesto Federico Redondo a renunciar a Europa por el proyecto gallardista? ¿Es este ofertón la jugada de ajedrez más arriesgada de Jorge Brito? ¿Qué implicaciones tiene este fichaje para el futuro de jugadores como Craneviter o Zuculini? La revolución es inminente. Comenta Almohadilla Redondoes de River si crees que esta es la única forma de ganar la próxima Copa Libertadores y suscríbete para el análisis minuto a minuto de la negociación más candente del fútbol sudamericano. Capítulo, y la cumbre de la ambición, Gallardo, Brito y la seducción del heredero. El encuentro se concretó en un ambiente de máxima discreción. No fue en el Monumental, sino en un punto neutral, lejos de la mirada indiscreta de la prensa y los flashes. Jorge Brito y Marcelo Gallardo se presentaron como un equipo indivisible, combinando la solidez institucional con la visión deportiva sin fisuras. La estrategia de la dirigencia fue clara: neutralizar la ventaja europea con un proyecto deportivo irrechazable y una oferta financiera sin precedentes en el ámbito local. Brito comenzó exponiendo el poderío económico de River Plate, la estabilidad institucional que hoy lo diferencia de sus rivales, y fundamentalmente, la voluntad de invertir fuerte en jugadores jóvenes y con proyección de élite. La cifra del ofertón es el primer sismógrafo de la ambición. Se habla de una inversión inicial que rondaría los $12 millones por el 80% del pase. Esta cifra, para un jugador del fútbol local, es histórica. La oferta incluye una estructura de pago favorable para el club vendedor, y lo más importante para el jugador, un contrato blindado con cláusulas de rendimiento y un salario que lo colocaría entre los 3 mejores pagos del plantel, a la altura de los máximos referentes. Pero el dinero no lo es todo. La verdadera seducción la ejecutó Marcelo Gallardo. El muñeco no habló solo de goles o títulos. Habló de función táctica y desarrollo de potencial. Le presentó a Federico Redondo un mapa detallado de cómo jugaría en River Plate. Le mostró videos analíticos de sus mejores jugadas y las zonas del campo donde explotaría su talento. Gallardo fue directo. Tú no vienes a ser un jugador más, vienes a ser el eje, el motor, el jugador que marca la pausa y la aceleración de este equipo. Eres el sucesor natural de Enzo Pérez, pero con una salida más limpia y una capacidad de pase progresivo superior. La promesa de Gallardo es el factor diferencial. Le garantizó a Redondo que, bajo su tutela, su desarrollo sería exponencial y que River Plate sería el trampolín seguro hacia un club top de Europa en un par de años. Le ofreció la titularidad garantizada, un rol de líder desde el primer día y la plataforma de la Copa Libertadores para mostrar su juego al mundo. El silencio de Redondo tras la exposición de Gallardo fue el momento de máxima tensión de la cumbre. El volante escuchó atentamente, consciente del peso de la propuesta. La decisión que debe tomar no es solo deportiva o económica, es una decisión de vida que lo pondría bajo la lupa de la historia y la exigencia de Gallardo. La reunión terminó sin una firma, pero con la sensación de que el ofertón y la visión de Gallardo habían impactado profundamente en el jugador. Brito y el cuerpo técnico le dieron un plazo perentorio para dar su respuesta, conscientes de que Europa no duerme. ¿Crees que la promesa de Gallardo de convertir a Redondo en un jugador de élite mundial en 2 años es suficiente para que el volante rechace una oferta inmediata de la Liga Premier o la Liga Española? Comenta ahora y suscríbete si crees que esta inversión récord es la única forma de ganar la Libertadores. Capítulo 2. La imperiosa necesidad táctica. ¿Por qué Redondo es el eje de la refundación gallardista? La obsesión de Marcelo Gallardo por Federico Redondo no es caprichosa. Es el resultado de un análisis táctico profundo que identificó la falla estructural en el eje del mediocampo de River Plate. La máquina de presionar y la transición limpia se oxidaron, y Redondo es el lubricante que restaura la eficiencia. El agotamiento del 5 y la falla en la transición.
El muñeco observó con preocupación cómo el rendimiento de los volantes centrales se degradó en los momentos de máxima presión. El factor Enzo Pérez. A pesar de su corazón inquebrantable, la capacidad de Enzo Pérez para cubrir las transiciones defensivas y mantener la intensidad durante 90 minutos se ha reducido. El rango de cobertura es menor, y la velocidad de pase para romper líneas no es la ideal. El sacrificio de Pérez no es por calidad, sino por agotamiento funcional en el modelo gallardista. La insuficiencia del recambio. Jugadores como Craneviter y Zuculini no han logrado consolidarse como el 5 de Gallardo en el rol de iniciador de juego. Craneviter, si bien es un gran recuperador, carece de la verticalidad y el pase largo que el muñeco exige para superar la primera línea de presión. Zuculini aporta más dinámica, pero a veces peca de impreciso en la salida limpia. La posesión estéril. La máquina de River ha caído en la posesión horizontal y previsible. El pase de seguridad se impuso sobre el pase progresivo. Redondo es el antídoto perfecto contra esta esterilidad ofensiva. El perfil redondo, el 5 moderno y la métrica de decisión. Federico Redondo representa el 5 moderno que Gallardo ha buscado infructuosamente desde la salida de jugadores clave. La métrica de Pasken-Plichten under pressure. El cuerpo técnico de River se obsesionó con la tasa de pases completados bajo presión de Redondo, que supera el 90%. Esto indica una cabeza fría y una excelente toma de decisión incluso con el rival encima. En el fútbol de alta presión, esta capacidad de resolver rápido es oro puro. El pase progresivo y la verticalidad. A diferencia de los volantes de pase lateral, Redondo tiene un mapa de pases que es mayoritariamente vertical y diagonal. Su capacidad para filtrar pases a la espalda de los centrales o habilitar a los interiores que pican al vacío es lo que rompe el cerrojo defensivo rival. En el esquema gallardista, Redondo jugaría como el eje central del triángulo de volantes. Él sería el jugador que equilibra, que recupera tras pérdida y que distribuye el balón con la precisión de un cirujano. Su presencia permitiría a los interiores, como el posible fichaje de Garro o un jugador de perfil lanzador, tener más libertad para pisar el área y generar juego. La necesidad de Redondo es la necesidad de volver a ser un equipo dominante en el mediocampo. Gallardo sabe que sin un 5 de estas características, el modelo de presión alta y transición rápida es inviable a nivel continental. Su fichaje no es un lujo, es una corrección estructural para salvar el proyecto. ¿Cuál crees que es el mayor problema táctico que Federico Redondo solucionaría de inmediato en el mediocampo de River Plate? ¿La falta de recuperación o la lentitud en la salida de balón? Opina ahora y suscríbete si quieres más análisis tácticos como este. Capítulo 3. El peso del apellido, la sombra de Fernando Redondo y la presión histórica. La decisión de Federico Redondo está cargada de un simbolismo que trasciende el dinero y lo táctico. El apellido Redondo es sinónimo de elegancia, jerarquía y, para muchos, de un estilo de juego inalcanzable. Venir a River Plate, el club que siempre lo quiso y que rivalizó con Boca por la figura de su padre, añade una capa de presión histórica inmensa. Fernando Redondo, un fantasma en el Monumental. La historia de Fernando Redondo y River Plate es una historia de coqueteos y oportunidades perdidas. El mito del 5 elegante, Fernando Redondo fue el paradigma del 5 con clase, el mediocentro que no solo quitaba, sino que construía con un toque y dominaba la escena con una visión periférica superior. La comparación con su padre es inevitable para Federico y será el primer gran desafío que debe enfrentar en el Monumental. El recuerdo en el Superclásico. El padre es un ídolo de Real Madrid, pero en Argentina se le recuerda por su paso por la selección y para el hincha, por su vínculo con Boca Juniors. Aunque nunca jugó allí, su ascendencia y su estilo siempre lo alejaron del paladar negro de River Plate. Federico, al pisar el Monumental, debe reescribir la historia del apellido. La carga psicológica del heredero. Federico Redondo no solo llega con un ofertón bajo el brazo, llega con la presión de un linaje que en River Plate se traduce en exigencia máxima. La lupa desde el primer toque. Los hinchas de River son conocidos por su exigencia hacia los jugadores con técnica depurada. A Redondo se le pedirá no solo que cumpla, sino que deleite. Su primer pase, su primer control, serán analizados al microscopio y comparados con la elegancia mítica de su padre. El factor salto generacional. La decisión de quedarse en Argentina y venir a River es un acto de madurez. Demuestra que quiere consolidarse y ganar títulos en la élite sudamericana antes de dar el salto. Pero si el rendimiento no es inmediato, la presión mediática será brutal y el fantasma de su padre será un peso insostenible. El argumento psicológico de Gallardo. Gallardo, en la reunión clave, supo manejar el peso del apellido a su favor. La promesa de la identidad. El muñeco le recordó a Redondo que River Plate es la escuela donde nacen los 5 de selección, Mascherano, Craneviter, Enzo Fernández. Le ofreció la posibilidad de forjar su propia leyenda,
de superar el mito de su padre y de ser recordado por su propio nombre en el Monumental. El blindaje del líder. Gallardo le prometió blindaje. Aquí la presión la manejo yo. Tu única preocupación es jugar con la elegancia y la verticalidad que te caracteriza, le habría dicho el muñeco. Este respaldo incondicional de Gallardo es, quizás, el factor más valioso del ofertón. La decisión de Redondo es un duelo interno entre la comodidad de Europa y la grandeza de River Plate. La presión del apellido es un arma de doble filo, puede ser una motivación inmensa o una carga que lo paralice. Gallardo busca que sea lo primero. ¿Cuál es el porcentaje de responsabilidad que tiene el factor apellido en el precio y la expectativa generada por el fichaje de Federico Redondo? Comparte tu opinión en los comentarios. Capítulo 4. El ofertón en cifras, la ingeniería financiera de Jorge Brito y el riesgo continental. El ofertón de Jorge Brito es una obra de ingeniería financiera diseñada para dejar a Europa sin argumentos. La inversión de $12 millones es un riesgo calculado, pero la estructura del acuerdo busca garantizar un retorno a corto y mediano plazo. La estructura de la compra, 12 millones y el porcentaje de reventa. La negociación se centra en dos puntos vitales, el monto total y el porcentaje de reventa futura. El monto base. River Plate ofreció $12 millones por el 80% del pase. Esta cifra es casi el doble del promedio histórico que River Plate paga por jugadores del medio local. La estrategia de Brito es pagar la cláusula y evitar una subasta. El porcentaje de reventa. El club vendedor pide un 25% de una futura venta a Europa. River Plate busca reducir esa cifra al 20% para maximizar la ganancia cuando el jugador inevitablemente sea vendido a un club europeo por una cifra astronómica, estimada en más de $20 millones. La fórmula de pago. La oferta de Brito incluye una gran parte al contado, más del 60%, con el resto financiado en pagos cortos y garantizados por ingresos futuros, derechos de televisación y patrocinios. La velocidad y la seguridad del pago son los argumentos financieros que superan la incertidumbre de las ofertas europeas que a menudo se extienden en el tiempo. El riesgo asumido y el plan B de la tesorería. La inversión de $12 millones obliga a Brito a mover otras piezas del tablero financiero. La venta del activo joven. La tesorería de River necesita generar liquidez inmediata para respaldar el ofertón. Esto implicaría la venta de un joven talento de las inferiores o un jugador con alto valor de reventa que hoy está en el plantel. Se especula con la salida de un lateral o un extremo joven que tiene interés en Italia. La venta del joven es el sacrificio silencioso que financia el crack. El riesgo del timín. La urgencia de Gallardo por tenerlo en la pretemporada limita el tiempo de negociación. Si el acuerdo no se cierra rápido, el costo del pase podría elevarse o el jugador podría inclinarse por una oferta europea que no le da margen de espera. El riesgo es que River invierta el dinero y que el jugador decida irse a Europa, dejando a River sin el crack y con un vacío financiero. El escenario europeo, los rivales en la sombra. La reunión clave se celebra bajo la amenaza constante de dos clubes europeos que han mostrado interés por Redondo. El interés español. Un club de la Liga Española con tradición en fichajes argentinos ha estado siguiendo a Redondo y podría igualar la oferta económica de River Plate, con la ventaja de la visa europea y la proyección inmediata. El interés italiano. La Liga Italiana, con su fútbol más táctico y su necesidad de mediocentros de calidad, también puso sus ojos en el jugador. Su propuesta es más modesta en lo económico al inicio, pero garantiza un salario en una moneda más fuerte y una integración inmediata al fútbol de primer nivel. La estrategia de Brito es ganar por convicción y por inversión. El ofertón no solo compra el pase, compra el tiempo y compra la lealtad del jugador al proyecto gallardista. La cifra de 12 millones es el sello de la ambición y el reconocimiento de que Federico Redondo es un jugador de élite que River Plate necesita para volver a ganar la Copa. ¿Es el porcentaje de futura reventa el punto más crítico de la negociación, ya que afectará las ganancias de River Plate en el futuro? Comenta tu análisis y suscríbete para más detalles financieros. Capítulo V. La proyección del nuevo mediocampo, escenarios con Redondo y el futuro de los 5. La llegada de Federico Redondo no es solo un fichaje individual, es la reconfiguración completa del mediocampo de River Plate. Su presencia modifica el rol de todos los volantes y crea un abanico de escenarios tácticos que Gallardo ya está diseñando en su pizarra. Escenario A. Redondo y la tríada perfecta, el mediocampo campeón. Si Federico Redondo acepta el ofertón, el esquema táctico de River Plate gana una solidez y una variedad de salida que no se ve desde hace tiempo. El 5 indiscutido. Redondo ocuparía el eje central del 4-3-3 o 4-4-2 de Gallardo. Su función principal sería recibir de los centrales, eliminar la presión rival con su control orientado y lanzar a los interiores o laterales con su pase largo y progresivo. El rol de los interiores. Su presencia liberaría a los interiores de la obligación de la salida limpia.
Aliendro, si juega, o un posible fichaje de perfil creativo, como Garro, podrían pisar el área con mayor frecuencia, sabiendo que Redondo cubre sus espaldas y garantiza el equilibrio. El equipo ganaría agresividad ofensiva y seguridad defensiva. La sociedad con el 8 y el 10, si existe Redondo, se convertiría en el socio ideal para cualquier creador de juego que se ponga por delante. Él es el ancla que permite a los 10 flotar y a los extremos explotar su velocidad, gracias a la precisión de sus pases a la zona de ventaja. El futuro de los 5 actuales, la nueva jerarquía. La llegada de Redondo reubica y revalúa a los actuales volantes centrales del plantel. Craneviter, el suplente de lujo. Matías Craneviter se convertiría en el suplente de lujo, el jugador de confianza para cerrar partidos o para rotar en la Copa Libertadores. Su función sería más de contención y recuperación, liberándolo de la presión de la salida limpia. Su rol sería vital en el manejo de la plantilla. La salida de Zuculini. La competencia en el puesto sería insostenible para Bruno Zuculini. Su alto salario y su rol de rotación lo pondrían en la lista de transferibles, buscando una salida que libere espacio en la masa salarial. La dirigencia buscaría un préstamo con opción o una venta a un club de menor exigencia en Sudamérica. El factor Enzo Pérez. La llegada de Redondo acelera la salida de Enzo Pérez. El ícono y capitán se iría por la puerta grande, con el reconocimiento de Gallardo y la certidumbre de que su puesto queda en manos de un heredero con proyección de élite. Escenario B. El fracaso de la cumbre, el plan de contingencia. Si Federico Redondo rechaza el ofertón y opta por Europa, la dirigencia de River debe ejecutar un plan B de máxima urgencia. La subasta perdida. El fracaso de la cumbre sería un duro golpe anímico para el proyecto gallardista y un triunfo moral para los rivales continentales. River debería reorientar sus recursos hacia objetivos menos mediáticos. El 5 alternativo. El plan B se enfocaría en un volante central extranjero con experiencia continental y un perfil más económico. Se rumorea el interés en un jugador chileno con buen pase y capacidad de marca o un volante uruguayo con mayor dinámica y agresividad. La fe en Craneviter. El fracaso de Redondo obligaría a Gallardo a poner su fe total en Matías Craneviter, dándole la titularidad inamovible y trabajando intensamente en su capacidad de pase progresivo y salida limpia. El éxito de River dependería de la reinvención de Craneviter. La reconfiguración del mediocampo es la clave para el futuro de River Plate. La llegada de Redondo garantiza un salto de calidad inmediato y una proyección de ingresos futuros sin parangón. Su negativa obliga a Gallardo a rearmar su estrategia desde cero. ¿Crees que Matías Craneviter tiene el potencial para convertirse en el 5 titular que Gallardo necesita si fracasa el fichaje de Federico Redondo? Opina ahora y suscríbete si quieres seguir de cerca esta historia de élite. Capítulo B. El fin de la cumbre. La pelota en el tejado de Redondo y el ultimátum final. La reunión cumbre terminó con más incertidumbre que certezas. Jorge Brito y Marcelo Gallardo hicieron su parte del trabajo, pusieron un ofertón récord sobre la mesa y Gallardo ejecutó una clase magistral de seducción táctica. La pelota, el dinero y la presión histórica están ahora en el tejido de Federico Redondo.